A continuación se mostrará una línea de tiempo entre los años de 1930 hasta 1950, antes de que comenzara tal época de la violencia o la llamada ola de la violencia. Se dieron algunos hechos que marcaron a Colombia. En 1930, el Partido Conservador se dividió y por lo tanto presentó dos candidatos, Guillermo Valencia y Alfredo Vázquez. Esto les dio una ventaja a los liberales, quienes presentaron solo un candidato, Enrique Olaya Herrera, quien llega a la presidencia, con lo que se terminan 50 años de hegemonía conservadora. El nuevo gobierno liberal busca recuperar el crédito externo, desarrollar un programa de obras públicas y estimular la producción del café y petróleo. Para lograr esto, el presidente contrata de nuevo la asesoría del profesor Kemmerer, quien, después de examinar los cambios en la economía y el sistema financiero del país, propone las primeras reformas al Banco de la República. Todo esto fue conocido como República Liberal. En 1932, unas tropas peruanas armadas con más o menos 300 hombres invadieron el puerto de Leticia, sobre el río Amazonas. El presidente Olaya, al darse cuenta de que estos hombres eran del ejército peruano, declaró estado de guerra. Este hecho provocó el llamado conflicto con el Perú y despertó el patriotismo sin distinción de partidos. Para 1933, la ciudad había sido recuperada por el ejército y los gobiernos de Perú y Colombia delimitaron definitivamente su frontera en el Amazonas mediante la firma del Protocolo de Río de Janeiro o Protocolo de Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y la República de Perú. El 24 de mayo de 1934 se dio el fin del conflicto con el Perú y tratado de paz permanente mediante el Protocolo de Río de Janeiro. En agosto 7 del mismo año, tras haber ganado las elecciones, Alfonso López Pumarejo inicia el gobierno conocido como la Revolución en Marcha, que es como se le llama a este primer periodo presidencial de Alfonso, nombre que también se le atribuyó para marcar diferencia entre el gobierno de López y el de Enrique Herrera. Se considera que durante el mandato de Alfonso López se lograron grandes transformaciones económicas, educativas, laborales y en general cambios alrededor del funcionamiento político del Estado. En 1936 se expidió la Ley 200 o Ley de Tierras, destinada a solucionar los conflictos agrarios de la época, que venían de tiempo atrás y cobraban particular vigencia en Cundinamarca y en el Tolima. En casos como los de la Hacienda Tolima y la Hacienda El Chocó, en donde los invasores reclamaban como baldíos las tierras que ocupaban por la fuerza, mientras que los propietarios invocaban sus títulos de notaría que los acreditaban como dueños. En 1945, Gaitán preparó su campaña a la presidencia desde mayo de ese mismo año, acudiendo a las bases del liberalismo, resumiendo lo que sería su programa de gobierno. Por otro lado, los conservadores evaluaron la posibilidad de postular a su líder, Laureano Gómez, pero su radicalismo hacía pensar que, de ser él el candidato conservador, los liberales se unirían para evitar su triunfo. Entonces, a propuesta del mismo propio Gómez, fue postulado el dirigente antioqueño Mariano Ospina Pérez, prácticamente el número 2 del partido. Su campaña recibió el nombre de Unión Nacional. Para el siguiente año, o sea, 1946, se empiezan a mostrar ya unos indicios de lo que puede llegar a ser la violencia en Colombia. Para este año, el Partido Conservador recuperó el poder al postular al candidato a la presidencia, Mariano Ospina Pérez, aprovechando la división interna en la que se encontraba el Partido Liberal entre los candidatos presidenciales Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Ospina gana las elecciones sobre sus rivales liberales.
También el 20 de abril de este año, Gaitán pronunció uno de sus discursos más célebres, donde estableció la diferencia entre lo que él llamó el país político y el país nacional, de acuerdo con su planteamiento. En 1947, en las áreas rurales del centro y sur del país, estallaron violentas luchas entre seguidores de uno y otro partido, atizadas por la creciente participación de la policía, quien estaba a favor de los huestes conservadores. Estas acciones dejaron 14.000 muertos. También se efectuó por primera vez la elección de los miembros del Senado por voto directo. Anteriormente, esta corporación era elegida por los miembros de las asambleas generales. Esto permitió que el Partido Liberal se asegurara en el Senado y la Cámara de Representantes. En el liberalismo, los mayores escaños fueron para los seguidores de Gaitán, lo cual valió para que ese año se convirtiera en el jefe de la colectividad y de la posición. Ahora sí, en 1948 se da el verdadero detonador de lo que fue esta primera ola de violencia en Colombia. El día más recordado y significativo de este año fue el 9 de abril. Este se considera como el día más trágico del siglo, el que parte en dos historias a Colombia. Es asesinado en Bogotá el jefe del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Al conocer la noticia del atentado y de la muerte de Gaitán, ocurrida en una clínica pocos minutos después, el pueblo se levanta, ataca el Palacio Presidencial, incendia edificios e iglesias, destruye la línea y los carros de los tranvías, se liberan feroces combates en las calles. En solo Bogotá perecieron más de 3.000 personas y la ciudad quedó parcialmente destruida. Como se dijo anteriormente, este suceso dio inicio a la época denominada como la violencia. Recordemos de una forma más detallada este día tan desastroso que marcó la historia del país. El 9 de abril se celebra en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana que dio nacimiento a la OEA. Jorge Eliezer Gaitán es asesinado por Juan Roa Sierra mientras salía de su trabajo para almorzar. Roa murió linchado por la multitud enfurecida. La reacción que produjo esta muerte entre sus seguidores fue motines y levantamientos de protesta de un gran número de población que pedía la renuncia del presidente Ospina y de los conservadores que estaban en el poder. También hubo actos de vandalismo, enfrentamientos con el ejército, incendios, saqueos y muchos, pero muchos asesinatos. Este crimen generó un levantamiento popular en la capital, que se extendió al resto de la nación, conocido como el Bogotazo, dando inicio al periodo bélico de la historia conocido como la violencia. Para 1949 se empezó fuertemente lo que fue la violencia, por lo que esto se dividirá en las fechas más importantes. Mayo 8. Se disuelve el gobierno de Unión Nacional establecido por Ospina Pérez. Los ministros liberales abandonan el gabinete de Ospina Pérez y este lo recompone con totalidad de conservadores. Arrecia a todo el país la violencia política y miles de ciudadanos liberales son desplazados del campo. Las ciudades, principalmente Bogotá, son invadidas por refugiados. Julio 5. En las elecciones parlamentarias, el Partido Liberal gana con más de 130.000 votos y conserva su mayoría en ambas cámaras. Los liberales impulsan un proyecto que anticipa las elecciones presidenciales para noviembre de este año, en lugar de mayo del año siguiente, lo que acentúa la violencia partidista. Los enfrentamientos con el Congreso entre liberales y conservadores se toman más candentes. Para el 9 de noviembre, en un clima de suma tensión, el presidente de la Cámara, el liberal César Ordóñez Quintero,
pide al presidente de la República el apoyo de la Fuerza Armada para poder ejercitar con libertad el derecho constitucional de acusarlo ante el Senado. Como respuesta, el presidente Ospina ordena el cierre inmediato del Congreso, decreta el estado de sitio en toda la nación e impone la censura de prensa. Se cierran las asambleas y consejos y se dan amplias facultades dictatoriales a los gobernantes y alcaldes. Se implanta en todo el país el toque de queda. En noviembre 27, para las elecciones presidenciales que se celebrarían, el liberalismo, alegando faltas de garantías, no presentó su candidato y con la complicidad de ciertos mandos del ejército promovió un paro cívico que se daría paralelo a una sublevación militar que se efectuaría 2 días antes de las juntas presidenciales. El golpe fue abortado a última hora y solo se levantó la guarnición de Villavicencio, mientras en Bogotá la marcha de los dirigentes liberales era tiroteada. Allí murió el hermano de Darío Echadía, el líder del liberalismo. Esto facilitó el triunfo del Partido Conservador en cabeza de Laureano Gómez. La rebelión del capitán Alfredo Silva en Villavicencio había encendido la Orinoquía. Esta acción dio nacimiento a las guerrillas liberales del Llano, que pronto se fueron expandiendo por la región. Enero de 1950. Para defenderse de la persecución oficial, los liberales organizan guerrillas en los llanos orientales. La mayoría de los jefes liberales dan su apoyo a las guerrillas. Colombia envía tropas a Corea y para ellos constituye el Batallón Colombia. Para el 7 de agosto de este mismo año, Laureano Gómez, el nuevo presidente de Colombia, se posicionó para el periodo de 1950 a 1954. Lo hizo ante la Corte Suprema de Justicia, ya que en 1949 su antecesor Mariano Ospina había cerrado el Congreso de la República. Ahora, haciendo un recuento de todo, nos damos cuenta que todo giraba en torno a la política, además que esta era muy cerrada, por decirlo de alguna forma, por toda la cuestión bipartidista que se daba en este entonces. Los orígenes de muchos sucesos fueron por disputas bipartidistas entre liberales y conservadores, que eran los únicos partidos vigentes en este entonces. Además que tenían demasiado poder. Ellos controlaban Colombia, pero no podían hacerlo los dos a la vez. Por eso todas estas disputas de conseguir el poder. Por eso el asesinato de Gaitán y por eso la época de violencia en Colombia. Todo por disputas de poder.